Vale. Espectadores, todavía no han entrado. No, todavía vamos a esperar un ratito hasta que vaya entrando Ahora. gente. Sí, ya van entrando. Vale. Perfecto. Hola, buenas tardes. Voy saludando a los que ya vais entrando por aquí. Hoy empezamos con un nuevo debate, esta vez de la mano de Mapei. Entonces, os pediría a los que estáis ya oyéndome, buscar dónde es la opción del chat y decirme si nos estáis viendo, si nos oís bien, si no, cómo está la cosa. Para que nosotros nos quedemos tranquilos de que el sonido es bueno, de que la retransmisión está bien. ¿Vale? ¿Puede alguien? Vale. Todo bien, gracias, Javier, Eva, perfectamente, fantástico. Vale. Pues nada, ya estamos aquí unos cuantos. Entonces, nos sitúo. Yo soy Lorenzo Barnó, de Stepin y Barno, socio fundador. En este caso, seguimos con nuestros eventos online. Ya llevamos unos cuantos. Empezamos con arquitectura de infancia. El otro día también estuvimos con el tema de los blogs de arquitectura. También hemos hecho unas cuantas masterclass. Ayer mismo hablamos de identidad digital. Y bueno, y esta misma semana, el jueves, tenemos otro sobre arquitectura y danza. Entonces, en este caso, vamos de la mano encantados con Mapei. Creemos que va a ser un evento que va a estar muy bien y además muy necesario, porque estamos en un momento crítico de la historia y la arquitectura tiene mucho que decir en lo que va a venir a partir de ahora, la arquitectura sostenible y buena arquitectura. Y para eso, pues bueno, antes de empezar a actuar, pues seguramente nos conviene pensar en voz alta, compartir todo lo que ya sabemos desde nuestra trayectoria y cómo vemos este tipo de situaciones. Y nada mejor que los ponentes que tenemos en esta ocasión reunidos y que Darío os los va a presentar y vamos a empezar ya con este debate que se promete emocionante. Hola a todos, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Stepin y Barnó. Y nada, lo primero que voy a hacer es recordar un poco y agradecer a Mapei su colaboración para la organización de este evento y recordar, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que el premio Mapei a la arquitectura sostenible, que es un concurso a nivel nacional de arquitectura dirigido a aquellos profesionales que impulsan proyectos sostenibles que combinen alta calidad arquitectónica con mínimo impacto en el medio ambiente, pues saber que todavía está abierta la cuarta edición, que tiene premios de hasta 15.000 euros y que la primera fase de inscripción, que es muy facilita, que solo hay que hacer una pequeña memoria, acaba el 15 de junio, ¿vale? Que si queréis más información, pues podéis ir a la web www.premiosmapei.es. Y deciros que entre los participantes tenemos a los dos últimos ganadores de los premios Mapei, Ana Noguera y Judith Leclerc, ¿vale? Vamos a dar paso, vamos a organizarlo todo como en unas pequeñas presentaciones de cada uno de los ponentes de 10 o 15 minutillos y después reabriremos el debate, ¿vale? Podéis escribir preguntas en el chat y nosotros las vamos apuntando y se las vamos formulando después a los ponentes, ¿vale? Pues vamos a empezar con Paula Rivas, que es arquitecta, máster en medio ambiente y bioclimática y es la directora técnica del Green Building Council de España, ¿vale? Que son patrocinadores del premio y especialistas en sostenibilidad. Muchas Adelante, Paula. Gracias, Darío. Voy a compartir una pantalla con vosotros. Supongo que ya la estáis viendo. Sí, todo correcto. Vamos a empezar a hablar un poco de datos generales, ¿no? Lo interesante aquí es que voy a estar yo dando una visión un poco más global de la arquitectura y lo vamos a tener a Ana y a Judith con los casos más prácticos, con llevar a la realidad todos estos temas. Bueno, esta imagen nos habla de uno de los grandes retos, que es el no debemos superar el incremento de 1,5 grados de temperatura del planeta. Eso va a forzar unos cambios muy importantes en la actividad, en la forma de vivir, pero también, por supuesto, en la forma de construir y de hacer arquitectura. ¿Cuál es el papel de la arquitectura en la sostenibilidad? Si nos vamos a los datos de Europa, la construcción
la construcción consume el 50% de las materias primas en Europa. Consume también el 40% de la energía y es responsable de las emisiones del 35% de los gases de efecto invernadero. Esto es muy lógico que tenga un papel tan grande porque a fin de cuentas el entorno construido es el biotopo, es la base donde los humanos desarrollamos nuestras actividades. Entonces, bueno, pues es normal que la arquitectura, el urbanismo, la construcción en general tenga todo este peso y toda esta importancia. Lo bueno que tiene, la buena noticia, es que también tenemos una capacidad de mejora muy alta y tenemos muchísimo camino que recorrer, que mejorar y que hacer de la arquitectura un elemento que en lugar de generar impactos negativos sea un soporte adecuado y que nos dé más prestaciones de las que nos quita, entre comillas, ¿no? De todos estos impactos que genera. Ya conocemos, yo creo que todos hemos visto los Objetivos de Desarrollo Sostenible promocionados por la ONU, son 17 en total. Eso es muy interesante porque empieza a darnos una idea de que la sostenibilidad no es solamente el consumo de energía en fase de uso, que la sostenibilidad no es solamente las emisiones de CO2 y el cambio climático, sino que hay muchísimas más cosas detrás de ella. Aquí tenemos marcados los 9 objetivos de desarrollo sostenible que tienen una relación directa con la arquitectura. Aquí vemos, según sería un diagrama de barras, los que son más altos son los que más relación tienen con la arquitectura, y vemos, por ejemplo, que la economía circular es uno de los principales. Pero tenemos también temas de salud de la gente, tenemos temas de energías renovables, de trabajo digno, y luego el 17, que a mí es mi objetivo de desarrollo sostenible favorito, ¿no? Que es el que aboga por las relaciones, por las sinergias y por crear comunidades, que es la mejor forma de ir avanzando, el trabajar entre todos y crear equipos y objetivos comunes de trabajo. Nosotros, el World Green Building Council, pertenece a una red internacional que es el World Green Building Council, que está formada por más de 70 países ahora mismo. Tiene presencia prácticamente en todo el planeta. La red europea de GBCs es muy potente. Ahora iremos viendo un poco cuáles son las actividades que desarrollamos, pero adelantaros que una de las funciones principales que hacemos es el ser un lobby, ¿no? Somos uno de los lobbies buenos de Europa y presionamos a la Comisión Europea para que las políticas que van desarrollando tengan una mirada hacia la edificación sostenible y sean lo más exigentes posible en ese sentido y más avanzadas, ¿no? Green Building Council España es una asociación sin ánimo de lucro que tiene la intención y el objetivo de ser transversal y agrupar a todos los sectores que abarcan la construcción. Por eso tenemos 3 grupos distintos, tenemos entidades, ahora veremos algunas de ellas, también profesionales e individuos, y el tercer grupo de grandes empresas donde abarcamos desde bancos, productores de materiales, empresas constructoras, grandes ingenierías. Aquí tenemos un diagrama con las empresas que tenemos detrás y hay más de 100 profesionales trabajando con nosotros. Esto nos da una potencia muy grande a la hora de conseguir impulsar esas políticas y conseguir transformar el mercado, que a fin de cuentas es nuestro principal objetivo. ¿Cuáles son nuestros campos de actividad? Pues he destacado estos 3. La verdad es que tenemos bastantes más campos de actividad, pero quizá el primero es generar conocimiento. Tenemos grupos de trabajo sobre economía circular, tenemos el trabajo del grupo de trabajo por la rehabilitación, los escritos de cambio global, en fin, un montón de documentos que todos esos los tenéis accesibles en nuestra página web y se pueden descargar. Tenemos otro de los objetivos que es medir y evaluar la sostenibilidad en edificios. Para ello tenemos las herramientas de certificación, tenemos Verde, ahora estamos adaptando la herramienta alemana de GNB y trabajamos muy de cerca con Europa en iniciativas como Levels o Advancing Net Zero. Y otro de los campos es colaborar para impulsar el cambio, ¿no? Aquí tenemos el G17, que es un grupo de 17 países punteros que se han unido para intentar impulsar, como digo, es que es el objetivo principal, la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Y EMAP era un proyecto para impulsar las hipotecas verdes, el proyecto PARAE con el Ministerio de Fomento
para facilitar la reforma que tienen que abordar de edificios públicos, conciencia activa, reforma pasiva, que es un proyecto muy interesante que se ha desarrollado en Cataluña para evitar la pobreza energética, o Buildupon, que es un proyecto europeo que promueve la rehabilitación de edificios y el desarrollo de políticas que favorezcan esta rehabilitación. Tenemos también mucho trabajo de comunicación, pues actividades como esta en la que estamos esta tarde, junto con MAPEI. MAPEI es uno de nuestros asociados, entonces, bueno, con los asociados solemos participar en un montón de eventos, congresos, jornadas y demás. Si nos empezamos a centrar un poco en lo que creo que puede abarcar más esta jornada, si hablamos de los sistemas para la medición de la sostenibilidad, lo primero que me gustaría remarcar es, a cuento de lo que decía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que empieza a darnos una idea de que la sostenibilidad es algo complejo, que no se nos olvide que la sostenibilidad tiene 3 patas. La primera sería la naturaleza, la segunda sería la economía y la tercera es la sociedad. Y todas ellas deben ir de una manera equilibrada y estar representadas siempre en los trabajos que hagamos. Si queremos hacer un edificio sostenible, debe contemplar estos 3 factores de forma muy, muy clave. Y por último tendríamos un tercer vector que atraviesa todas las demás y que sería el concepto de calidad, ¿no? Los edificios tienen que tener una buena calidad tanto en el proceso de diseño que se desarrolla como en la construcción de la obra, como en todo el mantenimiento y toda la fase de uso del edificio. En concreto, nuestra herramienta de certificación se llama Verde y nosotros lo hicimos con esta intención, ¿no? Con esta idea que es común a muchas de las herramientas que hay. Pero una herramienta, un sistema de certificación, de evaluación de la sostenibilidad, lo primero que tiene que hacer es ayudar a la toma de decisiones desde etapas tempranas de proyecto. Es decir, el objetivo no es simplemente la certificación, sino que sea un documento más que tienes en la mesa de trabajo y que te va a facilitar el hacer tu edificio. Luego medir, cuantificar el impacto. Una vez lo tienes medido, ya es más fácil evaluar y comparar edificios, saber si mi edificio está por encima de la media, está por debajo, en qué situación estamos. Certificar, que viene a ser pues una garantía de calidad, que terceras partes te revisen el trabajo desarrollado, y luego vuelta a la rueda. Con todo lo que hemos estado aprendiendo, lo que nos va a permitir es mejorar para los siguientes edificios que hagamos, que quizá es el punto más interesante. Hablaros también un poco rápido, como estábamos hablando aquí del futuro de la arquitectura, pues por dónde vienen las cosas en Europa. Esta es una iniciativa de la Comisión Europea, se llama Levels y está planteando cuáles son los objetivos que van a marcar las próximas políticas en Europa, las compras públicas ecológicas, etc. Y esos objetivos son estos 6 que han marcado. La huella de carbono en el ciclo de vida. Vamos a empezar a hablar ya no tanto del consumo de energía en fase de uso, sino de todo el ciclo de vida del edificio. El uso eficiente de recursos naturales, y aquí estamos hablando del análisis de ciclo de vida completo, no solamente la huella de carbono, sino otros indicadores, como puede ser la eutrofización del agua, todas las emisiones que generamos a la tierra, atmósfera, etc. Otro punto es el uso y gestión eficiente del agua. Eso en países como España es especialmente sensible. Y tenemos también espacios saludables y confortables. Ahora con esto del COVID, bueno, pues hemos visto claramente, hemos podido sentir y percibir cómo eran nuestras casas, si realmente estábamos a gusto en ellas, cómo las mejoraríamos. Hemos empezado a darnos cuenta que tienen potencial de mejora y que pueden ser mejores. El quinto macroobjetivo, que a mí me gusta mucho porque es la primera vez que aparece en estos campos, es el de adaptación al cambio climático. No podemos hacer edificios en 2020 con el clima de 2020 pensando que dentro de unos años vamos a tener el mismo clima y el edificio tiene que seguir comportándose de la misma forma, sino que en 2030 y en 2050 nuestro clima ha cambiado y tenemos que empezar a pensar el edificio para esos cambios futuros. Y por último, perdón, la parte económica, ¿no? El coste de ciclo de vida y valor del edificio. Voy a poneros así muy rápido esta diapositiva. Aquí tenemos 6 ejemplos de edificios con los que hemos estado trabajando precisamente en los premios MAPEI, ¿no? En los premios MAPEI, GBC hace un trabajo de asesoría y colaboración para ayudar a medir la sostenibilidad, a dar una medida a la sostenibilidad de los edificios, ¿no?
Y trabajamos cinco campos: el de energía, recursos naturales, salud y confort, integración de las personas y el aspecto social, y la gestión que se hace del edificio. Si nos fijamos, los 3 edificios de la fila superior tienen un diagrama más semejante a un triángulo, ¿no? En el que destacan 3 de estos 5 aspectos que estamos evaluando. Estos son edificios que en general no han utilizado herramientas de certificación. Insisto, el objetivo no es la certificación. O sea, que no parezca que estoy aquí diciendo venir aquí a gastaros el dinero, en absoluto. Las guías son gratuitas, utilizadlas, porque simplemente con utilizarlas vais a ganar muchísimo. Aquí se muestra que podemos pensar mucho en energía, pero seguramente se nos escapen otros factores si no tenemos esa ayuda, ese acompañamiento que nos lleve. Sin embargo, los 5 edificios de la fila inferior sí tienen certificaciones de sostenibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde el principio están pensando en todos los campos, en esa complejidad que tiene la sostenibilidad, en los distintos aspectos que tienen que tener en cuenta. Pero es que además, como han hecho el esfuerzo de evaluar los edificios y de tener todo el método de cálculo y demás por ahí archivado y guardado, tienen más facilidad para dar los datos que se les están solicitando y, por tanto, contar cómo funciona realmente su edificio, ¿no? Esa es la ayuda que a los técnicos y a los promotores, porque también servirá eso para contar luego de cara al comercio cómo funciona el edificio, que pueden aportar las herramientas de sostenibilidad. Y por último, estas cosas las dejo así como pensamientos de hacia dónde tenemos que ir transformando nuestras arquitecturas. Y por último, una reflexión, ¿no? Estamos en un momento crítico. El COVID quizá nos está ayudando a abrir más todavía los ojos, pero lo cierto es que con la naturaleza no podemos debatir y decir, oye, mira, que es que ahora me pilla muy mal porque la economía está como está, entonces deja el cambio climático unos cuantos años, vamos a esperar y dentro de 10 años ya nos ponemos a ello. Eso no puede estar, ¿no? Solamente podemos hablar entre nosotros, podemos negociar entre nosotros y es ahí donde tenemos que ponernos a trabajar, ponernos las pilas, impulsar ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que nos ayuda a tejer sinergias y a tener contactos y ayudas entre los políticos, entre los gestores, entre los técnicos, entre la sociedad, entre distintos países y entre distintas comunidades. Y con esto ya os dejo continuar. Muy bien, muchas gracias, Paula, muy interesante. Ahora vamos a dar paso a Ana Noguera, que nada, todo conoceréis, es la ganadora del premio MAPEI 2019 con un proyectazo de la manzana del Turó de la Peira de Barcelona y nada, tiene el estudio, tiene un amplio bagaje y una gran preocupación por la sostenibilidad sin dejar de lado el contexto, el paisaje y la tradición, ¿vale? Pues muchas gracias, Noguera. Ana, te doy paso. Sí. Bueno, muchas gracias a MAPEI, Stefan Barno, por invitarme. Bueno, me han pedido que os cuente un poco de manera breve a qué me dedico y qué proyectos estoy trabajando. Y me ha parecido que la mejor manera era mostraros un pequeño vídeo, es muy corto, precisamente de la obra esta por la que fue premiada en la última edición de los premios MAPEI. Y luego pues os explicaré un poco todos los conceptos que se utilizaron en ella. A ver si puedo compartir pantalla. Tienes que poner que se oiga el vídeo.
Bueno, ¿se ha oído bien? Sí. He querido mostrar el vídeo del Polideportivo del Turó, porque aunque otros proyectos del despacho son de diferente índole, de alguna manera no estamos especializados en ninguna tipología de proyectos, pero parecía que esta obra era representativa de los conceptos con los que creo que hay que trabajar ahora los proyectos. Y en este sentido quería destacar algunos de estos conceptos. Por ejemplo, la implementación en el lugar, en el entorno, ¿no? La actuación ha supuesto una regeneración del espacio urbano, de un espacio urbano inhóspito y desestructurado, confiriendo orden y carácter y convirtiendo el espacio en un jardín, un lugar para estar, un lugar de relación social y que aporta calidad medioambiental. Digamos que se han aplicado los criterios de desmineralización y renaturalización, que en ciudades como Barcelona, de gran densidad y escasez de espacios verdes, creo que hay que poner especial atención. En este sentido, el Pla de Verds de Barcelona, que es un documento que está muy bien, que apuesta no solo por creación, en la medida de lo posible, de nuevos espacios verdes, sino de su continuidad, ¿no? Formando, pues buscando corredores que sirvan de soporte a la biodiversidad. Bueno, por otro lado, ya pasado este tema más urbanístico, habría el tema, pues, de la eficiencia energética. El proyecto apostó ya desde un primer momento por la arquitectura pasiva, por este comportamiento, ya por la geometría, semienterrado, un edificio más compacto, y donde los programas de simulación energética y lumínica dinámicos han sido de gran ayuda, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la pista, esta que hemos visto, no solo se ilumina naturalmente, sino se climatiza y ventila de una manera totalmente natural. Entonces, bueno, los avances tecnológicos con la domótica y tratan los datos que les proporcionan unos sensores de CO2, temperatura, humedad y lluvia, que consiguen enviar y accionar en la abertura tanto de ventanas como de los lucernarios, ¿no? Por otro lado, en pro de la eficiencia energética, pues se ha tenido en cuenta, pues, los sistemas eficientes, como por ejemplo la aerotermia, que en climas que no son extremos como el de Barcelona, mejoran con mucho rendimiento de sistemas tradicionales de climatización como son las bombas de calor, ¿no? Y luego, por supuesto, las energías renovables. Tenemos toda una cubierta totalmente asoleada, porque no le producen sombra a ninguno de los edificios vecinos, y que se destina a la producción de energía con placas fotovoltaicas. Luego, otro de los puntos sería lo de la huella ecológica de los materiales y sistemas constructivos. Es de destacar la madera. Toda la estructura del edificio, toda la estructura principal es de madera, pilares, vigas, forjados, muros. La madera, sabemos que su huella ecológica es considerada nula, y que, al estar prefabricada, también, pues, minimiza los tiempos de implementación en obra, ahorra, pues, molestias a vecinos. Incluso, podemos pensar que en un futuro pueda ser reciclable o reutilizable, ¿no? Y, al final, como todos, son utilización de materiales naturales combinado con sistemas tecnológicos, o sea, digamos que la madera laminada es muy tecnológica, dispone de todo tipo de ensayos y
y certificaciones y bueno, y te permite trabajar pues de una manera pues, muy técnica y muy segura y adecuada a todo lo que se exige código técnico y todas las nuevas normativas. Bueno, en cuanto a materiales, otro de los materiales, digamos, que sobresalen, ¿no?, de la edificación es el uso de la vegetación como elemento constructivo. La vegetación está haciendo como una doble fachada que crea un espacio bioclimático que bueno, nos protege del sol y además atempera, ¿no? Atempera el frío, atempera el calor, ¿no? Toda la fachada tiene un cultivo hidropónico que optimiza el consumo de agua y permite un riego más técnico y más preciso, ¿no? Bueno, luego ya parece que esté un poco revisando algunos de los temas que explicaba Paula, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahora ya me voy al ciclo del agua, ¿no? El tema de la recuperación de las aguas y los retornos al freático, ¿no? Nos preocupamos de que en el sótano hubieran unos depósitos que se recuperan no solo las aguas de lluvia, que sirven para regar toda la fachada verde, digamos que en años donde la pluviometría es estándar, o sea que no hay mucha sequía, sino que también estamos recuperando las aguas grises de las duchas para poder reutilizarla en las cisternas de los inodoros. Y también del espacio verde, o sea, en la urbanización del espacio verde, como que es un terreno con bastante pendiente, pues al pie de todos los taludes se hicieron unas franjas drenantes que sirven para no tener que recoger el agua de la urbanización, sino retornarla al freático. Y bueno, por último, también otro de los objetivos que nos explicaba Paula, ¿no? Había como una preocupación de hacer una arquitectura amable, confortable con el usuario, ¿no? En este sentido, pues la madera, la iluminación natural y la vegetación configuran como un ambiente cálido y acogedor, alejado de la frialdad de según qué equipamientos deportivos, que siempre están como primando pues, la durabilidad, la economía, bueno, etcétera, ¿no? O la funcionalidad, ¿no? Bueno, creo que esto pues no deberían ser aspectos excluyentes, ¿no? La arquitectura amable con la funcionalidad y todo esto. Y bueno, yo casi daría paso a Judith, que creo que tiene muchos proyectos que explicarnos. Nada, y encima de todo lo que nos has contado, regenera el barrio esa actuación, ¿no? Sí. Obviamente, era un barrio de los años 60, ¿no? que se desarrolló en esa época, que además ha sufrido pues, todo lo de la luminosis. Está, bueno, es un barrio denso con edificios altos, y yo creo que este tipo de actuaciones pues, son muy bien recibidas por los vecinos, ¿no? Que de repente tienen, bueno, esta manzana que es una especie como de oasis donde pueden ir, pueden estar, pasan los niños corriendo, tienen columpios, en fin. Está bien eso, como operación de microurbanismo, ¿no? De intentar mejorar. Pues muy bien, muy interesante, Ana. Pues vamos a dar paso a Judith, que también es arquitecta, tiene en Coll y Leclerc, fundadora, tiene también, como Ana, mogollón de premios, el MAPEI incluido, y combina su actividad académica con la profesional,
y dándole gran importancia a la investigación sobre nuevos paisajes, vivienda social, etcétera. Bueno, pues Judith, cuando quieras. Vale, bueno, pues comparto con vosotros un momentito. Bien, voy a compartir con vosotros la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien. Bueno, pues primero gracias, bueno, enhorabuena a Ana Doguera, ganadora del último premio Mattei. En el jurado no había ninguna duda de que este era el mejor proyecto, sobre todo porque no solo era sostenible, sino porque también estaba muy bien ubicado en su lugar, ¿no? Realmente era un proyecto que mejoraba las condiciones del lugar. Nosotros en el máster en la escuela de Barcelona lo damos, todos los alumnos quieren construir con madera, todos los alumnos quieren hacer iluminación natural, siempre es el edificio de referencia que les pasamos, ¿no? Y en cuanto al GDC, lo que ha comentado Paula, es cierto que el GDC tiene un punto muy interesante, que son estas herramientas que es cierto que son gratuitas, que han venido a explicarlas a los alumnos, ¿no? Las herramientas que utilizamos ADES, ¿no? Y ahí quería empezar, es decir, nosotros somos un despacho que combinamos nuestra actividad, que es básicamente concursos de arquitectura, ¿no? Muchos ganamos, muchos perdemos, perdemos más que ganamos, ¿no? Que lo combinamos con nuestra actividad académica. Nos gusta especialmente elegir programas complejos, programas retorcidos, solares complicados que mezclan varios usos, es decir, huimos un poco de los edificios monotemáticos, ¿no? Ahora os pasaré simplemente, no me tardaré más en más un proyecto que otro, sino que para nosotros la sostenibilidad ha venido paulatinamente de manera muy natural, ¿no? A medida que se haya ido desarrollando las herramientas para poder evaluar, ¿no? Los proyectos, pero bueno, si hago un poco ¿no? barrido de pantalla, vais viendo un poco los proyectos que hacemos por orden cronológico y pues digamos podemos empezar, ¿no? Al revés, no pasaré todos, pero simplemente que tengáis un poco esa visión de qué es lo que hacemos. Este fue nuestro primer proyecto en Palma de Mallorca. Bueno, elegimos hacer este concurso porque era un programa complejo, ya os he dicho, nos encanta, el conservatorio de música, de danza, escuela de teatro, y por lo tanto pues planteamos este gran edificio, ¿no? Que comparte. Por eso no nos gusta todo lo que es complejo, pues lo que es compartir, y la sostenibilidad tiene mucho de esto, ¿no? Si seguimos un poco subiendo por arriba, quizá el edificio que más emblemático quizá hayamos hecho en el centro de Barcelona es este edificio que pues es un gran aparcamiento, escuela Bressol, ¿no? Escuela infantil, escuela primaria y viviendas para jóvenes, y la recuperación de un patio de manzana, ¿no? Estamos aquí paralelo a la calle Londres, estáis viendo un equipamiento que se plantea combinar varios usos, ¿no? Aquí a la derecha tenemos una escuela, ¿no? Una escuela infantil que tiene sus propios accesos. Vemos un cuerpo mucho más bajo que las viviendas, ¿no? Las viviendas se asoman encima para dar a sur, ¿no? Al patio de manzana, ¿no? Dando lugar a situaciones, por ejemplo, como es la vista hacia viviendas, ¿no? Aquí estaríamos en una situación un poco inédita sobre un techo, el techo que sirve de zona de juego de los niños, ¿no?
y luego se hace más bajito para dar sol a las viviendas, los jóvenes, con siempre esta gran preponderancia de espacios no programados, ¿no? De promiscuidad, digamos, ¿no? Siguiendo un poco esa ruta, andaba por aquí yo, ¿no? Hicimos este primer proyecto, que es un proyecto, digamos, privado, que fue la primera vez que descubrimos una cosa hasta ahora inédita, que era pues la certificación energética, ¿no? En el año 2008. Bueno, se trataba de agrandar el edificio blanco que veis detrás, ¿no? El edificio blanco era una escuela y lo teníamos que ampliar. Una cosa, la primera pregunta siempre que uno se hace es ¿por dónde, no? Y parecía pues, que era mejor hacerle un pedestal, ¿no? Ampliar por abajo y crear todo este gran colchón. Digamos, de hecho es un colchón climático, ¿no? Porque está adosado contra la tierra, permite un mejor acceso, es decir, mejora el edificio existente y, bueno, pues que tiene ese tratamiento con la madera, incorporación también de la vegetación, ¿no? Como en el caso del Turó La Pera. De hecho, está en una zona muy parecida al del Turó La Pera, en Barcelona. Y bueno, fue el primer momento en el cual descubrimos la certificación energética. Conocimos a un consultante suizo que nos explicó que la habíamos colocado muy bien, como si hubiéramos tenido suerte. Y dijimos, pues mira, ¿por qué? Le preguntamos por qué, porque digo, la próxima vez, pues teniendo esa chuleta, ya procuraremos hacer los edificios de esta manera, ¿no? Y pues rápidamente pasando, digamos, luego tuvimos la oportunidad, eso es bastante curioso aquí, tuvimos la oportunidad, y eso creo que es importante que lo tengan nuestros edificios, de agrandar este edificio, ¿no? Ocupando uno de los porches para hacerlo más grande. Ahora es una gran necesidad ampliar las escuelas, ¿no? Y curiosamente también en el mismo momento nos encargaron también ampliar el primer edificio que os enseñé antes, ¿no? Que era, digamos, intentar colmatar, hacer más grande las aulas de danza del conservatorio que habíamos hecho hace 20 años, ¿no? Ocupando, colmatando los porches, ¿no? Y sin que se notara. Bueno, esto fueron dos intervenciones pequeñas, pero para que veáis que cada vez más nos acercamos más a trabajar sobre lo existente, aunque lo existente sea lo nuestro, ¿no? Otro trabajo es, que estamos ahora mismo desarrollando en equipo con Josep Millás. Es un proyecto, ese sí, es monotemático, mira, de vivienda, pero si os fijáis, el solar es complejo, ¿no? Entonces, es un solar triangular. Fomentamos que no sea un solo edificio. Aquí, aunque no lo parezca, es muy, muy estrecho, caben 72 viviendas en esquinas, ¿no? Es decir, realmente esta búsqueda por ubicar de la mejor manera para conseguir ventilación 100% y un asoleo, una hora de sol por la mañana en todos los estares, pues es algo que conseguimos en este proyecto. Y por último, pues quizá terminar con esta imagen de el edificio que hicimos aquí en Barcelona, que nos dio el premio MAPEI, que es un edificio de vivienda pública, de promoción oficial, combinado con alojamientos temporales. Hay un comedor social que ahora mismo está muy operativo con la Cruz Roja, donde la gente también puede ir a comer al mediodía. Bueno, normalmente para presentar vivienda se hace una foto del exterior, pero nosotros le dimos muchísima importancia al interior, porque es donde estás, ¿no? Y ahora pues quizá llama la atención un poco casi la cosa que más nos ha digamos motivado, ¿no? En este proyecto, que desde todo es conseguir esta súper buena iluminación natural y radiación solar y captación solar en los pisos, gracias a pues esta gran vitrina que estáis viendo,
que no tiene ningún mueble, ¿no? Para la foto, pues intentamos crear un ambiente, pero he ido a visitar hace unos 6 meses el edificio y la gente lo usa de manera muy libre, porque justamente es un sitio donde pues, no cabe nada específico, ¿no? Viene a ser un colchón climático, lo llamamos el jardín invierno, y es algo que, como decías tú, Ana, gracias a las herramientas de simulación energética complejas, dinámicas, como decías, hemos podido saber cuánto dinero, cuánta calefacción nos ahorraba, ¿no? Jardín invierno, ¿no? Es un espacio captador. Nos ahorra el 30% de la demanda energética y el 46% de la demanda de refrigeración. Es curioso. Cuando lo he ido a visitar, he pedido a algunos vecinos si me dejaran pasar, algunos lo tenían transformados, tenían perros y tenían varios pájaros, ¿no? Eran gente que coleccionaba colibríes. Otros pues lo tenían típico, la mesa de café, ¿no? Y el móvil, ¿no? El sitio para, bueno, ahora yo diría que Siria, estoy segura que aquí se han estado muchas horas, ¿no? Para este tipo de evento, videoconferencia, ¿no? Eventos de este tipo. Bueno, pues puedo enseñar algunas imágenes del exterior, ¿no? Para que se vea siempre este interés que tenemos por estos cruces de circulación, estos momentos un poco desenfadados donde, para fomentar los encuentros entre los distintos usuarios. Y bueno, aquí es muy difícil saber, ¿no? El edificio de color más oscuro sería la zona para los alojamientos temporales, para gente que perdió sus viviendas durante la última crisis. Y pues la idea es esta, que no se pueda saber bien quién vive dónde, ¿no? Y conseguir esta fusión, ¿no? esta riqueza. Bueno, esto es todo. Pues muy bien, muy interesante, Judith. Voy a hacer unas preguntas en general a las 3, ¿vale? Y después, por ejemplo, ya tenemos una pregunta que la voy a decir luego enlazando un poco, pero os vuelvo a animar a que podéis poner vuestras preguntas tanto en el botoncito de preguntas y respuestas como si queréis en el chat, ¿vale? Pues nada, a ver, voy a hacer una pregunta así genérica a las 3. A ver, espérate que estoy aquí repasando mi chuletilla. A ver, el futuro de la arquitectura, que es lo que trata el debate, yo creo que está en la sostenibilidad, ¿no? Estamos todavía muy lejos y cómo podemos concienciar a la sociedad de su importancia. Si quieres empezar tú, Paula, o como os animéis. Bueno, estamos muy lejos. Bueno, primero, el futuro de la arquitectura es la sostenibilidad, sí, sin duda. Tenemos que tener claro que la sostenibilidad no es un adjetivo que se le pueda poner a la arquitectura, no es un apodo sin más de esta arquitectura es modernista y esta es sostenible. No, la arquitectura sostenible es la buena arquitectura, es la arquitectura que piensa en los principios básicos que tiene que tener la arquitectura. Entonces, por supuesto que el futuro de la arquitectura pasa por ahí. Lo que es una pena es que se nos haya olvidado eso en las últimas décadas, ¿no? Hay que recuperar ese pensamiento. Luego, ¿estamos muy lejos? Sí, sí. Estamos muy lejos, pero jolín, aquí hemos visto 2 ejemplos de estudios de arquitectura que están haciendo unos proyectos fantásticos que además están, como comentaba yo al principio, ¿no? La sostenibilidad es muy compleja y aquí hemos visto claros ejemplos en los que se conjugan todos los elementos que debe tener un edificio sostenible. Entonces, aunque es verdad que estamos muy lejos, la buena noticia es que sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacerlo y además sabemos que se puede hacer, porque hay gente que lo está haciendo y cada vez más. Entonces, creo que será un camino relativamente fácil. Quizá uno de los puntos que llevamos muchos años hablando y que sigue costando entrar en él y que es muy básico, es la rehabilitación de edificios, ¿no? El edificio más sostenible no es el que se construye nuevo,
sino el que se rehabilita. Cuando coges lo existente, lo transformas y lo pones otra vez en activo y le vuelves a dar valor. Entonces creo que los esfuerzos deben orientarse sobre todo a ese campo. Hay un dato así muy, muy contundente, que es que ahora mismo tenemos construidos el 80% de los edificios que tendremos en pie en 2050. Entonces, más nos vale que ese 80%, o sea, es más importante que trabajemos en ese 80% y que sean unos edificios eficientes, sostenibles, capaces de dar las prestaciones que se necesitan, a preocuparnos solamente del 20%, que va a ser nuevo, que también es importante, pero a fin de cuentas sigue siendo una minoría. Entonces, bueno, sí, esos dos mensajes, ¿no? Es difícil, no es difícil, estamos lejos, pero es fácil porque sabemos cómo hacerlo. Y la arquitectura no es que tenga que ser sostenible, sino que tiene que ser buena, y cualquier buena arquitectura será sostenible sin ninguna duda. Muy bien. Ana. Bueno, a ver, muy de acuerdo con Paula. Quería especificar, por ejemplo, en el proyecto ese del polideportivo, yo creo que fue fundamental el apoyo, ya no te diré de la institución como institución en sí, ¿no?, del promotor, sino te diría de los técnicos que habían en ese momento allá, de alguna manera revisando el proyecto, defendiéndolo, etc. No es fácil, o sea, esta implicación que tiene pues Green Building Council o otro tipo de, bueno, de agrupaciones, etcétera. Al final todo el mundo habla, pero luego a la hora de ponerlo en la práctica, poca gente lo defiende. Entonces, en ese caso en concreto, tengo que decirlo, o sea, fue la implicación de una serie de gente, porque tuvo sus enemigos, tuvo gente, a pesar de haber ganado un concurso de ideas, gente que en su momento, los mismos de la misma institución, que ponía en duda, ¿no?, de si estaba bien, si no, que esta fachada verde, etcétera. O sea que realmente lo que hace falta es implicación de todas las entidades locales que remen a favor de todo esto, ¿no? Y obviamente en lo que explicas, Paula, de la rehabilitación, es clarísimo, ¿no? El 80% de los edificios es rehabilitación. Tenemos que incidir en eso, y lo comentaba contigo el otro día por teléfono, que la rehabilitación que sea un poco más osada, vaya un poco más allá de la pura rehabilitación energética, ¿no? Bueno, que le pongo una fachada SATE por fuera, unas carpinterías, etcétera, ¿no? En este sentido, comentábamos, por ejemplo, el ejemplo de la Cato Universal en Francia, que tienen la suerte de que en Francia pues todas las viviendas sociales en su gran mayoría son viviendas de alquiler. Eso permite poder hacer actuaciones mucho más complejas, incluso, bueno, pues que la gente, claro, se vaya y luego vuelvan, ¿no? Por eso yo me acuerdo en una conferencia que estuvieron explicando cómo pues bloques de viviendas, a lo mejor de la época del desarrollismo, por allá, que a lo mejor tenían 4 viviendas por rellano, lo convertían en 3 viviendas por rellano, le ponían unas terrazas que salían hacia afuera, creaban unos espacios, y cómo de repente se transformaba tanto la arquitectura, ¿no? O sea, creo que está bien, ¿no? Y más después de todo esto que hemos estado viviendo, ¿no? Con confinamientos, que la gente se ha empezado a dar cuenta que le falta espacio, le falta flexibilidad, etcétera, pues darle la vuelta a todo esto y poder conseguir realmente unas rehabilitaciones mucho más contundentes, ¿no? No sé, habría que sacar el dinero, las subvenciones.
para Bueno, conseguirlo. si no mangaran tanto, seguro que habría dinero para algo de esto. Judith, Sí, ¿qué nos cuentas tú? muy bien. Ya ni me acuerdo de la pregunta, pero imagino que andaba por si la sociedad va a demandar que la arquitectura sea más sostenible, era algo así, ¿no? Sí. Bien. Bueno, bueno, yo creo que a partir de ahora ha entrado un poco en crisis muchos modelos, ¿no? Es decir, ya no podemos pensar que las cosas pueden seguir estando como están y que no pasa nada ya llegar a la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que hay mucha angustia. Entonces, yo creo que cosas como los vuelos low cost, yo creo que ya no volverán a haber, yo creo que no habrá más, ¿no? Y muchas de las cosas que hacíamos antes con mucha ligereza, pues ya no habrá más. Los edificios sostenibles no son sinónimo de edificios más sanos, porque también esto es una etiqueta que existe en Alemania, ¿no? Los edificios sanos, pero en muchos aspectos pues lo son, ¿no? Por ejemplo, cuando planteamos que un edificio tenga muy poca demanda de calefacción, es que no pasamos frío en él o tampoco estamos sobrecalentados, ¿no? No sudamos. Están muy bien ventilados naturalmente, por lo tanto, eso es una preocupación cada vez mayor, ¿no? Con el COVID, la ventilación natural, ¿no? Y también pues están muy aislados, no tienen puente térmico. Los puentes térmicos normalmente generan humedades, hongos, enfermedad, ¿no? Es decir, que antes si hacíamos una arquitectura sostenible para ser sostenible, ahora el cliente puede entender que consigue una mayor prestación porque su edificio es más sano, no enfermará en él. Creo con esto que si hasta ahora era la ente pública que tenía la obligación de hacer edificios sostenibles, ¿no? Y el privado, pues solo cuando estaba motivado, yo creo que ahora sí que habrá una demanda por parte de los usuarios privados. Ya la hay, ya me han telefoneado de la escuela aquella que os comenté para saber cómo funcionaba el sistema de renovación de aire, de detector de CO2 que teníamos en marcha, porque obviamente quieren sacar todo lo mejor de lo que tienen ya como edificio, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que aumentará. Y aparte de esto, creo que debemos nosotros cuestionar más. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. No podemos hacer unos edificios que están tan requete bien diseñados que solo pueden hacer aquella función, ¿no? Les pedimos mucho más ductilidad, mucho más cambios de usos repentinos. No será por COVID, será por otra cosa, ¿no? ¿Qué ha pasado con todos estos coworkings que se han quedado desiertos durante 2 meses o estas torres de oficinas, ¿no? Mientras en las casas se faltaba ese espacio, ¿no? Y por lo tanto, creo que tenemos nosotros, aparte de hacer siempre la arquitectura sostenible, por descontado, proponer a los usuarios, ¿no? A los que pagan, a los gestores, a los clientes, ¿no? A las entes públicas, estos pequeños espacios no programados, ¿no? Un alivio para el usuario, para que pueda pues, revertir un cierto uso de manera momentánea, ¿no? Temporal en un edificio. Y que también lo pueda hacer suyo, ¿no? Yo creo que no debemos caer en demasiado determinismo en los diseños de nuestros edificios. Muy bien, Judith. En esta línea nos pregunta Mateo Hernán si nos podías explicar de qué está formado el colchón climático de las 72 viviendas y cómo funciona así un poco por encima. Bueno, el colchón climático no es de las 72 viviendas, son 47 viviendas y 20 alojamientos.
pero ya, porque lo explicaba así uno tras otro. Bien, bueno, no es muy complejo, es, digamos, una logia, ¿no?, de toda la vida, es decir, tiene componentes importantes. Primero está orientada a sur, esto es fundamental en nuestro clima, porque no funcionaría a otras orientaciones, necesita máximo de horas de captación solar. Dos, está hecho de varias capas, ¿no? Una capa de vidrio malo sin rotura de puente térmico, ¿no?, que deja pasar todo el calor, que hace un poco el efecto del cristal que tienes en tu coche cuando vuelves de la playa, ¿no? O sea, acumula el calor. Una superficie muy dura, en este caso el suelo y las paredes, ¿no?, el hormigón en el techo, y, ¿no?, que tiene muchísima resistencia térmica, que almacena, que tiene capacidad de almacenar este calor, y luego otro cristal, ¿no? Esto nos hace el colchón. Para que funcione bien, necesita en verano, además, es obligatorio tener una protección solar, ¿no? Y no sé si se ha visto en las fotos, porque eran en febrero las fotos, pero tenemos esta típica persiana Barcelona, ¿no?, que bajamos. Entonces, cuando entregamos los pisos a los usuarios, les dimos una chuleta, un dibujo que se puede entender sin poner lenguaje, ¿no? En verano lo tienes que tener todo abierto el cristal, y tienes que tener todo cerrado la cortina Barcelona, y tienes que abrir la ventana de atrás, que le dimos un mango para que pudiera abrirla, ¿no?, con las llaves. Tenía la chuleta, el mango y las llaves, ¿no?, para que pudiera tener la ventilación nocturna. Y en invierno explicamos que tiene que subir las persianas, dejarlas levantadas y tener cerrado todo el día, ¿no? Así es lo que tiene. Ana, mira, traslado una pregunta que nos hacen. Voy a mezclar dos, una que nos hace Gabriel y otro que nos lo hace un espectador anónimo, ¿vale? Se preocupan un poco por. Yo creo que se percibe que el promotor público sí tiene una preocupación por la sostenibilidad. ¿Vosotras veis que esto también se está llevando a cabo en el promotor privado, o eso es ya arena de otro costal? Bueno, yo creo que es arena de otro costal, desgraciadamente. El promotor privado, desgraciadamente, no es poco osado, no apuesta, siempre va un poco sobre seguro, y luego se mira mucho la economía, ¿no? Entonces cualquier cosa le parece un invento y le parece más caro, aunque se lo tengas que, a lo mejor le explicas que luego a la larga, que es solo un poco más caro y que a la larga todo esto se recupera, etcétera. Pero esto no, para él, esto no entra en sus números, ¿eh? O sea, es realmente así. Lo máximo que llegan, te lo digo porque ahora estoy con un promotor privado que estoy a punto como casi de desistir, lo máximo que llegan es a la clasificación esta de si tienes A, B, C, D, ¿no?, de la clasificación climática, y poco más, porque esto lo pueden medir y lo pueden vender un poco así, ¿eh? Es un poco una pena, ¿eh? En este sentido, yo creo que el promotor público, depende cuáles, y en general es un poco más sensible a todo esto. No sé qué opinas tú, Judith, del tema, de vuestra experiencia. Sí, estoy leyendo una de las preguntas. Bueno, a ver, yo sí. Bueno, no tiene por qué ser caro, ¿vale? Es decir, es caro si empiezas a poner dispositivos, placas fotovoltaicas, sistemas de aerotermia, que son más caros que los habituales. Esto sí. Si pones más aislamientos que lo normal, esto sí, claro, todo es más caro. Pero no cuesta nada un buen diseño. Cuesta pensar, ¿no?
Es decir, a ver, si el jardín de invierno lo hago a norte, pagámonos, no costará lo mismo, pero no servirá para nada, ¿no? Entonces, yo creo que aunque tengas un cliente malo, pues si tienes un buen trabajo de ubicarlo bien, trabajar, hacer bien la envolvente, ya tienes muchos puntos ganados. En el aspecto de los dispositivos activos sí que es un poco más caro. Sí, se puede tardar más años en que te valga la pena, ¿no? Alguien estaba preguntando, no sé si Irene, ¿no? En las preguntas, si era algo que solo se veía en la factura de la calefacción o esto, ¿no? Bueno, nosotros cuando hicimos este edificio también era un cliente público. Bueno, también tuvo su coste extra, digamos, el de hacer la doble pared de los jardines de invierno, ¿no? Es un doble cristal. No puedo decir que es barato, porque es más que no hacerlo. Entonces calculamos el ahorro que tenían sobre la factura de la luz, ¿no? Entonces, realmente es un usuario que es tu público es tan necesitado de tener un piso que no le puedes hacer algo que sea caro de mantener, porque es que no pondrá este sistema en marcha, ¿no? Entonces era muy, muy, muy fundamental bajar la factura de la calefacción y con esto pues ya teníamos el cliente convencido, ¿no? Entonces la factura de la luz es inferior a 100 euros por piso, muy inferior, creo 80 al año, por piso. Por lo tanto, esto era fundamental. De todas maneras, habiendo visitado el edificio, me han explicado que no habían, casi en el mes de enero, habían puesto la calefacción, pero que no les hacía falta, que ya habían seguido la chuleta y que se habían acostumbrado y no la hacían servir, ¿no? Entonces, esto es fundamental. No he leído toda la pregunta, pero también el tema de si piensas, por ejemplo, no he hablado de esto, ¿no? Tenemos los techos de hormigón visto para que sea más grande, ¿no? Pero también para que pase el calor. Al principio la gente lo ve un poco de manera, están reacios, luego cuando ven que pues, no aparecen hongos, no aparecen manchas de humedad que, ¿no? Que te dan un poco esta angustia o esa necesidad de volver a venir a pintar otra vez y otra vez, yo creo que lo agradecen, ¿no? Lo sano que son los materiales que pueden transpirar, quizá no lo ven en un primer momento, pero a la larga, cuando ven que no hay que hacer mantenimiento de estos materiales, ¿no? Es decir, utilizar materiales durables, y bueno, también el cliente en este caso utiliza pinturas sin componentes volátiles, pues ya lo notan, ¿no? Lo piden porque es un parque de gente que está en alquiler y ellos están obligados a hacer el mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, también no tanto la factura de la luz, sino la factura del mantenimiento propio del edificio, ¿no? En general, también como evitas los puentes térmicos, cuando construyes un poco mejor para hacer mejor tu envolvente y tener más aislamiento, pues no tienes puentes térmicos, no tienes humedad, no tienes hongos, ¿no? Va todo muy, muy ligado. Yo creo que la gente eso lo aprecia. Activo. A ver, hemos tocado un poco el tema de la rehabilitación, ¿no? Que el 80% de los edificios, ¿no? son existentes. Ahora parece que con el COVID todos los periódicos se han llenado de las nuevas viviendas tendrán terraza, las nuevas viviendas tendrán no sé qué, ¿no? Y bueno, tenemos claro que lo que hay que intervenir es en los edificios construidos. Me gustaría haceros una pregunta, una reflexión sobre tanto la rehabilitación como el patrimonio. ¿Cómo veis tanto la rehabilitación como el patrimonio arquitectónico en el futuro de la arquitectura? Pues
bueno, no sé, vosotros por allí, ¿no? En el centro, lleváis el tema, pero en Barcelona, yo diría que desde el 2008, ¿no? Desde la última crisis, casi te diría que todos los equipamientos públicos se hacen normalmente, son rehabilitaciones. ¿Bien? Por lo tanto, potencian pues estos esqueletos, ¿no? Que tenemos, que son muy fachadas muy bien construidas, espesas, ¿no? Que ya tienen una inercia natural, pues son los nuevos soportes de los nuevos equipamientos en Barcelona. En cuanto a vivienda, lo que era el patronato de la vivienda en Barcelona ha cambiado su nombre para incorporar el nombre de la rehabilitación, ¿no? Y por lo tanto se dedican a rehabilitar, ¿no? En paralelo. Son dos actividades muy necesarias. Es cierto que cuando rehabilitas tienes una ganancia mucho más rápida, es decir, la persona que estaba en el piso antiguo gana totalmente en calidad, ¿no? Enseguida. Mientras que cuando haces un piso nuevo, pues es un sector más pequeño de la población y quizá la persona para quien haces el edificio nuevo ya tenía otro que ya estaba bien, ¿no? Es decir, que es más agradecido quizá trabajar en la rehabilitación en esto. De todas maneras, yo creo que tenemos que hacer las dos cosas, no hemos de dejar de hacer edificios nuevos, pero lo que sí hemos de dejar de hacer son edificios monotemáticos, ¿no? Monoprogramáticos, ¿no? Tenemos que pensar en edificios más ricos. Tenemos que, yo creo que también al final del año, en los años finales del 2010, nos llamaron aquí en Cataluña para muchos arquitectos para repensar y reformular el decreto de la habitabilidad. Esto es un tema, pues la habitabilidad tiene unas cualidades que se definen por cada autonomía, ¿no? Cada una es distinta, no es lo mismo en Madrid que en Barcelona, que en el País Vasco, ¿no? Por ejemplo, el País Vasco pues tiene cocinas con perspectiva de género, bueno, otras cosas de otros índole, ¿no? Yo creo que en aquel momento nos llamaron a opinar porque se había planteado el nuevo código técnico de la construcción y se quería adaptar las viviendas a esto. Y yo creo que ahora, tal y como se define tanta cantidad de superficie de iluminación natural por metro cuadrado o tanta de ventilación, yo creo que se tiene que ir pensando en la posibilidad de tener un espacio de privacidad, ¿no? Para permitir el teletrabajo. No digo en caso de COVID, sino que en el futuro tiene que haber más gente que teletrabaja, ¿no? Y entonces yo creo que eso, si no se normativiza, no se hará, ¿no? Yo creo que tiene que haber esta reflexión por parte de los arquitectos, ¿no? Muy bien, Ana. Bueno, hablando también ya desde otro punto de vista, ¿no? El tema de lo que es patrimonio, ¿no? Claro, hasta ahora parecía que lo que era patrimonio era hasta el siglo XIX, ¿no? O sea, ya digamos que el siglo XX ya, bueno, según cómo, desgraciadamente, incluso edificios emblemáticos de la arquitectura moderna han desaparecido. Ya estoy hablando de patrimonio, ya no solo de rehabilitación energética, sino patrimonio cultural, de alguna manera de una época que desaparece. Entonces yo creo que esto también es un tema que habría que abordar, ¿eh? O sea, te estoy hablando de edificios del edificio moderno, yo creo que hasta, bueno, algún edificio de la Sota, me parece, que se fue, ¿no? Que destruyeron, etc. Y en paralelo, incluso, pues, otros edificios que ya no son tan emblemáticos, pero que, bueno, que a lo mejor tienen una estructura que se puede mantener, ¿no? Que realmente deberían
debería impedir, ¿no?, que se destruyeran, ¿eh? Incluso en Barcelona hubo, bueno, un ejemplo de que un edificio, ya te digo, que no era una arquitectura de esas de libro de historia, ¿no? Pero que bueno, allí estaba la estructura, intentaron hacer un hotel, hubo mucha polémica, tiraron para atrás, bueno, finalmente se ha rehabilitado, es que era una burrada tirarlo, si la estructura, o sea, es lo más insostenible del mundo, ya por insostenibilidad, por incluso memoria histórica, la gente se ha acostumbrado a verlo, a ver ese volumen. ¿Por qué no hacer este esfuerzo de rehabilitarlo, no? O sea, yo creo que son como las dos, estas dos visiones. Por un lado, la visión pues, histórico-cultural, ¿no?, de estos edificios emblemáticos o de arquitecturas, a lo mejor no tan emblemáticas, pero bueno, que tenían su carácter. Y luego, pues obviamente, el tema energético. O sea, no hay nada más insostenible que destruir una estructura que está bien y volver a construirla. O sea, digamos, sería el punto 1, ¿no?, casi de la sostenibilidad. Pero bueno, insisto, a lo mejor debería haber más protección al patrimonio, un poquito más. En el amplio sentido de la palabra, lo del patrimonio. Tampoco quiero ir en temas academicistas ni nada, por supuesto. No, obviamente. Pero bueno, no, muchas leyes tampoco, muchas más leyes no queremos y más normativas, pero según qué protecciones, sobre todo cuando ves según qué edificios que destruyen, bueno, se te parte el alma casi, ¿no? O sea... Aquí en Segovia, en el catálogo del nuevo PAIS, pues había 500 edificios protegidos. Decías, coño, pero si están protegiendo edificios hasta hechos en 2010, que son rehabilitaciones, coño. Cuando te pones demasiada norma es excesivo. Ya. Paula, voy a aprovechar que te han hecho una pregunta para ti y voy a hacértela, ¿vale? Y ya si quieres nos mezclas un poco las dos respuestas, que seguro que... Vale, nos dicen, es quizá muy pronto para afirmarlo, pero durante el confinamiento hemos visto cielos muy limpios y emisiones de CO2 muy bajas. ¿Puede esto contribuir a acelerar y catalizar la construcción sostenible a nivel del ciudadano de a pie? A ver, me la voy a guardar, voy a aprovechar para hablar un poco de las dos preguntas. Primero, respecto a la de las que habéis estado hablando, la de qué pasa con el promotor privado. Yo creo que en España tenemos mucho camino por recorrer, que ya han recorrido otros países y a lo mejor si nos fijamos en qué es lo que ha ocurrido en otros países, podemos empezar a vislumbrar qué es lo que puede ocurrir en el nuestro. En España el número de edificios certificados, ahora mismo no tengo la cifra, pero es muy bajo, con un certificado de sostenibilidad, ¿no?, que indiquen, que muestren claramente que son sostenibles. Es un número muy bajo. Si nos vamos a porcentaje de nueva edificación o de rehabilitación o que se hace, dudo mucho que lleguemos a una cifra, o sea, será el 0, algo. Sin embargo, en países como Alemania, ahora mismo estamos en el 20% de edificios certificados, ¿no? Eso ya es una cifra, ahí estamos cambiando mucho el sentido. Y desde luego ese 20% no solo es de organismos públicos, que también, sino que ahí es que ya ha entrado el sector privado completamente convencido de que primero lo que estamos hablando aquí de los costes de la sostenibilidad no son costes, realmente son inversiones. Aquí estamos acostumbrados con el boom inmobiliario, muchos promotores, a construir, vender y me olvido de lo que pasa con el edificio. Eso está cambiando, ya cada vez más se están haciendo edificios para alquilar, con lo cual ya empieza a importarte qué es lo que pasa con el edificio y entonces todas las sumas esas de el jardín de invierno este que tenéis tan maravilloso, pues empieza a entrar en las cuentas porque está reduciéndote los consumos durante todo el año, está reduciendo la necesidad de mantenimiento, un buen edificio sostenible. Esas cosas empiezan a verlas los promotores. Entonces eso por un lado, aunque efectivamente la promoción privada todavía está lejos, pero creo que el camino cada vez está más claro, que va a ir entrando en hacer buena arquitectura y edificación sostenible.
Y aquí ligo porque, entre otras cosas, va a ser por esta última pregunta, ¿no? Porque el ciudadano, con crisis como esta del COVID o situaciones que iremos viendo, se va dando cuenta de que quiere estar en una casa que sea confortable, que sea saludable, que esté a gusto, que tenga espacios no solo para teletrabajar, que también, sino que tengas un balcón, un espacio donde poder salir, mirar el cielo, ver si hay luna llena, si no hay luna llena, escuchar pajaritos, esas cosas en Madrid me ha hecho mucha gracia, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, porque Madrid es una ciudad que, por desgracia, se acostumbró, yo creo, en los años 80 a vivir de espaldas a las terrazas y casi todo el mundo le entró la vena, tenía cierto sentido, de cerrar la terraza y darle ese espacio a la casa. Tenía sentido porque las casas pues eran pequeñas y no daban el servicio que necesitaban. Pero ahora de repente te vas paseando en los días estos de confinamiento, te ibas a hacer la compra y empezabas a ver cómo todo el mundo sacaba una sillita como podía a la terraza, ¿no? para disfrutar de ese aire, de ese sol, de ese hablar con los vecinos. Aquí en mi calle me encanta, los sábados por la mañana se salen 3 o 4 vecinas, se toman un vermú más a gusto que todas las cosas, ¿no? Entonces, esas cosas que antes no las teníamos, estamos empezando a disfrutarlas y la gente va a empezar a pedirlas. Nos hemos dado cuenta que una casa... Bueno, no nos hemos dado cuenta, hemos tenido la suerte de que nos ha pillado así en primavera y no hemos tenido temperaturas extremas, pero si este confinamiento lo hubiéramos tenido en pleno verano o en pleno invierno, nos habríamos dado mucha cuenta de la importancia de un buen aislamiento en la casa y efectivamente, de los costes de calefacción y demás. Entonces, todo eso va calando y yo creo que va a ayudar a un cambio de la sociedad. El tema del aire limpio, ese ha sido un comentario que he tenido con todo el mundo que he hablado ¿te has dado cuenta que se huele la tortilla de la vecina que antes no la oíamos cuando la cocinaba, ¿no? ¿Te has dado cuenta que sales y huele bien y notas que está llegando la primavera y hueles las flores? Yo tengo un limonero aquí y me lo decían los vecinos, jolín, oigo, huelo, soy capaz de oler las flores de tu limonero, que nunca antes me había ocurrido, oigo los pajaritos, ¿no? Entonces... también nos hemos estado centrando mucho los arquitectos, yo soy arquitecta también, y en el tema de sostenibilidad, en la eficiencia energética, que es como muy serio, ¿no? Y está muy bien, es muy importante, pero al final la gente percibe otro tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que dar esa eficiencia energética, sin duda, pero también hay que dar esos espacios colchón entre la vivienda y el exterior. Hay que dar unos espacios, ahora no hemos estado en espacios de trabajo, pero un edificio de oficinas debería tener también una terraza donde poder salir, donde poder estirar las piernas, a ser posible que subas por una escalera a las terrazas y te muevas un poquito. A todos nos vendría estupendamente, nuestra espalda y nuestros ojos lo van a agradecer. Entonces, sí, yo creo que la arquitectura sostenible está aquí, ha venido para quedarse y no es un tema de modas o no modas, sino que es una forma de hacer una buena arquitectura. En el tema de rehabilitación, quería incluir también un dato que es importante, y es que tenemos un compromiso de descarbonizar nuestros edificios de aquí al 2050. Ese es un reto bestial, o sea, eso implica que tienes que actuar en el 100% del parque edificado, y eso ya podemos empezar a trabajar en ello, porque descarbonizar implica lo que estáis comentando, ¿no? Que como mucho tengas que poner la calefacción un ratito en los días más cálidos del año. Y aire acondicionado, por desgracia, las temperaturas cada vez se van subiendo, probablemente vayamos a tener que necesitar, pero que sea también en momentos muy puntuales y que todo eso lo podamos asumir mediante energías renovables y no mediante tirar de gas natural o de energía eléctrica que venga por quema de carbono o otro tipo de cosas de estas que estamos haciendo, que tenemos que terminar ya y que cambiar el chip y la forma de pensar. Estamos en un momento muy interesante y estamos acostumbrados a las cosas fáciles, ¿no? Nos lo estáis diciendo, que los promotores, les vienes con esto y qué lío, no me apetece entrar, esto es muy complicado, esto no estoy seguro de si va a funcionar. Bueno, sí, estamos en un momento de cambios y eso precisamente es lo que lo hace apasionante. Aquí tenemos 2 ejemplos de arquitecta. Judith nos decía, ¿no? Nosotras no cogemos proyectos facilones, a nosotros nos gustan las parcelas que son complicadas, los edificios que tienen muchos usos, que tenemos que mezclarlos. Bueno, pues por ahí
por ahí va la cosa. Ese es el gusto de trabajar y el gusto de hacer buenos edificios que sean útiles para la sociedad. Muy bien, Paula. Mira, para ir acabando, porque se nos va pisando la hora, mis objetivos de preguntaron eran 5 cositas, más o menos me quedan solo 2, o sea, voy a fundir 2 preguntas en una, ¿vale? Aunque lo enlazamos ahí un poco a las bravas, ¿no? Una de las cosas que quería hablar era de la educación en la arquitectura y otra de las cosas de los espacios públicos. Condenso la pregunta, ¿vale? Para hablar del futuro de la arquitectura, ¿debemos hablar de una nueva manera de enseñarla? ¿Cómo crees que afectará todo esto a la enseñanza? Y debemos repensar el espacio público. Después de la crisis se ha demostrado que es totalmente insuficiente. Operaciones como la de Ana en el Turoso en la vía, ahí lo dejo. Absolutamente. Yo creo que Judith y Ana van a tener mucho que decir en esto, pero sí, operaciones como la de Ana Noguera son la vía, el volver a dar esos espacios públicos que estaban degradados a la ciudadanía para que sean utilizables y sean agradables y nos estén aportando algo importante. En cuanto a la enseñanza de la arquitectura, claro, está ya cambiando y como la arquitectura está cambiando, la enseñanza tiene que cambiar con ella, pero yo creo que ahí Judith probablemente que tiene más experiencia va a tener mucho que contar. Sí, de hecho nos ha pillado el COVID a mediados de curso, ¿no? Con los alumnos que, imaginad, están haciendo el proyecto final de carrera y bueno, ya les encanta el formato de la tutoría, ¿no? Muy dirigida, personalizada, que les hacemos con el Zoom. Esto es fantástico, ¿no? Les va muy bien. Ahora digo yo, si hemos de empezar en septiembre en remoto, no es lo mismo plantear un curso en remoto que acabar un curso en remoto. Entonces hemos descubierto muchas cosas mucho más ágil con el Zoom, ¿no? o el Skype o lo que queráis, y cosas muy farragosas. Por ejemplo, lo fácil que es para mí explicar a un alumno cómo utilizar un programa, ¿no? Si lo hago de manera natural en una clase improviso, una clase de 15 minutos, he tenido que enlatar algunas, grabarme haciendo explicaciones, entonces hay toda la preparación de la explicación, que es algo que me molesta un poco de esto, ¿no? Entonces yo creo que nos ha permitido pensar qué era mejor analógico, ¿no? ¿Cuáles son las cosas muy directas? No hay nada como un croquis a mano, es muy rápido, piensa tan rápido como tu mente, más que cualquier cosa digital. También hacer una comprobación. Ahora los pobres alumnos no tienen acceso a material de maqueta o talleres de maqueta y por lo tanto todo lo que hacen es digital, orbitan, pueden hacerlo en 3D, pero orbitando. Y no es lo mismo poder tú mismo manipular el espacio, comprobar medidas a través de una maqueta, ¿no? Que puedes fotografiar, recortar, ¿no? Entonces yo creo que haremos una mejor combinación de qué es lo que debemos hacer analógico y qué es lo que tenemos que hacer digital mejor. Y yo creo que los alumnos van a tener que pensar mucho más que sus edificios no deben ser requete diseñados, es decir, no deben ser tan bien diseñados que solo puedan servir para un solo uso, ¿no? Tienen que ser más dúctil. Quizá pensar que las viviendas no las deberíamos hacer con una altura tan ajustada que solo puedan ser viviendas. Mira qué magnífico es hacer vivienda en un edificio antiguo porque tienes, casi te cabe un altillo, ¿no? Tienes más espacio. Bueno, esto sería lo que es referente a la vivienda y luego hablabas del espacio público, ¿no? ¿Cómo cambiará el espacio público? Sí. No lo sé, pero yo descubrí durante la cuarentena mi cubierta.
iba a hacer los ejercicios, ¿no?, en la cubierta, y descubrí más o menos, empezamos a gestionar el espacio, ¿no? Este va hasta ahora, mejor no vaya, me espero un poco, se habrá ido, ¿no? Y un sitio donde nunca subía, ¿no? Hemos descubierto esto y es un patrimonio que tenemos en Barcelona fantástico, ¿no? Le Corbusier vino aquí y se fijó en la cubierta catalana, ¿no? Yo creo que es un espacio que hemos olvidado y que ya lo tenemos gratis, ¿no? Es cuestión de gestionarlo. Quizá podríamos pensar que algunos techos se podrían acceder directamente desde la calle. Y por terminar, pues había ya algunos ensayos en Barcelona. Yo soy vecina de la zona de Sant Antoni, que es una de es la segunda supermanzana en Barcelona. Y bueno, me ha permitido ahora pues ir a comprar al mercado por esas calles, que básicamente son 9 calles del ensanche, que solo se puede circular por coche por el perímetro. Por lo tanto, se ha repensado la sección de la calle y hay muchísima vegetación, hay mesas de ajedrez y bueno, es el escenario perfecto del post-COVID, ¿no? Es decir, no se ha pensado para esto, pero va muy bien. Entonces yo creo que el espacio público pues habrá más vegetación, ¿no? Y habrá menos espacio de coche. Yo creo que esto es lo que va a haber uno de los cambios y la recuperación de las terrazas, de las cubiertas. Muy bien. Ana, para terminar. Bueno, a ver, espacio público estoy continuando, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. Como mínimo en Barcelona y en muchas ciudades era el espacio de los coches. Yo creo que había más atascos en según qué sitios de Barcelona, en las aceras, que en la propia calle por donde pasaban los coches, en sitios estos así más turísticos. Entonces, revertir esta situación, darle más espacio al ciudadano y desde luego introducir la vegetación sin duda. Pero yo creo que con esta, yendo un poco más allá, algo más territorial, creo que con esta crisis, ¿no? También se ha puesto sobre la mesa el hecho, bueno, de las ciudades, casi como, o sea, el pensar cómo estas megápolis, estas grandes ciudades, no digo solo en España, te vas fuera, estas ciudades invivibles de 20 y pico millones de habitantes, y en paralelo, o sea, en contraposición contra el campo que se vacía, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión que ya está sobre la mesa territorial, o sea, que se ha producido un desequilibrio cada vez más, pero que con la situación esta, el COVID, pues la gente ha empezado a reflexionar, ¿no? ¿Qué hago en la ciudad? ¿No? Mucha gente, ¿no? Y más cuando las ciudades eran el último sitio, creo que Barcelona todavía no se puede salir, confinados, ¿no? Entonces, de alguna manera te hace reflexionar que el equilibrio campo-ciudad, que no es algo, obviamente, no solo de la arquitectura del urbanismo, sino son factores socioeconómicos que influyen, ¿no? Desde políticas agrarias, etcétera, pero que habría que cambiar, sin duda, ¿no? Ha habido también una tendencia muy del urbanismo que por un lado está bien, de defender pues, la ciudad mediterránea, la ciudad pues, compacta, mucho más funcional, etcétera, y que obviamente que hay que preservar el campo, pero que nada tiene que ser tan radical, que tal vez tenemos que mirar las cosas de otra manera y ver el campo. Y obviamente las nuevas tecnologías nos permiten, ¿no? Estar en no sé dónde, ¿no? En un pueblo, en Estella, ¿no? En Stephen, y en Navarra, y poder estar haciendo pues, unas conferencias como estas, ¿no? Luego, a ver, de caras a
a lo que es la educación. No tengo la experiencia de Judith, tengo una hija estudiando arquitectura. Yo creo que los estudiantes ahora nos ven, o sea, son muy críticos, ¿no? Entonces dicen que cómo hemos construido tan mal y de manera tan insostenible, y yo creo que es la manera que nos pongamos todas las pilas, ahora o nunca casi, ¿no? Bueno. Muy bien, Lorenzo, creo que se despide. Perfecto, pues nada, creo que ha sido como ya nos esperábamos, un debate apasionante, ha estado muy bien, hemos sacado un montón de temas. Creo, bueno, hilando un poco lo que dice Ana, nosotros aquí en Escayó vivimos aquí en un pueblito, en Estella, en Navarra, y sí que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque va a haber nuevos retos y nuevos replanteamientos. En este caso, nosotros, con muy pocos medios o siendo todavía muy pequeñitos, podemos organizar eventos como este y muchos más. El tema de la formación online que ha salido, ¿no? La importancia que tiene el que los alumnos de repente ven nuevas posibilidades y para según qué cosas pueden ser incluso mejores que estar en clase, para otras no. Con lo cual, hacer convivir estos dos mundos es otro nuevo reto que tenemos en la enseñanza. De hecho, el viernes pasado yo estaba dando una conferencia en un máster, o sí, un máster era, sobre temas de diseño y demás, y lo mismo, lo haces desde casa, desde un pueblito, sin tener que salir fuera. Es decir, no hay contaminación, no hay estrés, los gastos son mucho menores, las posibilidades de atraer talento. Una universidad de repente dice, Iba, si es que yo puedo tener a esta gente como profesores, si yo los puedo tener como ponentes, si yo puedo, de repente todo es mucho más flexible, ¿no? Aparecen nuevas posibilidades y contaminamos menos, que es de lo que se trata. Estábamos hablando, Paula hablaba de ese aire limpio, de ese aire que de repente ahí va, que nos olemos, que olemos lo que está pasando, ¿no? Y el planeta ya lo agradece. Venecia ya es diferente, muchos sitios están cambiando, ¿no? Gracias a lo que nos ha pasado, que por un lado es una tragedia y por otro lado nos abre los ojos ante un nuevo futuro, un futuro que ya está aquí, un futuro que en gran parte depende de nosotros y como habéis dicho, ya tenemos ejemplos muy concretos y ejemplos que vosotras ya estáis haciendo, lo cual es una maravilla. O que Judith nos está hablando de cómo la vivienda puede tener un espacio para teletrabajar. Claro que sí. Esto es lo que toca volver a pensar y repensar, porque antes no nos lo estábamos planteando, pero esto que nos está pasando ya va a pasar de manera habitual. Por lo cual, cuando empecemos a ver los beneficios de formación online, los beneficios que los tiene el teletrabajo, también sus pegas para empezar a darles la vuelta, ¿no? Todo esto va a cambiar y ver ejemplos como los vuestros, ver un oasis como el de Ana, ¿no? Un oasis de naturaleza, que es la arquitectura y que a la vez usamos materiales naturales, que tenemos en cuenta el ciclo de vida, que no solo es un rollo passive house y luego nos da igual qué materiales estamos usando. No, nos da igual, claro que sí, porque estamos viendo la cadena completa y vemos cómo la naturaleza en ese caso es tan importante, ¿no? Pero también lo va a ser en las viviendas. Ese limonero que nos hablaba Paula, ¿no? Ese limonero es muy importante, mucho más de lo que nos parece. Y cuando empecemos a ver cómo esos pequeños trozos de naturaleza los metemos en las casas, cómo esas terrazas de repente tienen mucho más valor y la ciudadanía ya se está dando cuenta de todo esto, madre mía, todo esto nos facilita muchísimo ese camino que antes igual era un poquito más difícil y que ahora, pues bueno, pues vamos a ir avanzando. Entonces yo creo que es momento para estar como esperanzado, como recalcar mucho que todas estas medidas no son un coste, sino como muy bien habéis dicho, son una inversión y que cada vez los promotores y los usuarios lo van a ver con más claridad y de alguna forma ese diálogo que muchas veces está truncado entre los arquitectos y arquitectas y la propia sociedad, pues bueno, a ver si entre todos conseguimos un poquito acercarnos y que se vaya esto traduciendo en una realidad diferente, ¿no? Y me gustaría cerrar todo este debate con el objetivo 17 del desarrollo sostenible que empezaba Paula, que era el de las sinergias, ¿no? Y me gustaría cerrarlo porque a mí me da mucha alegría verlo, porque nosotros en este Pieni Barno somos como muy de sinergias. De hecho, este debate es una sinergia con Mapei, es una sinergia con todas vosotras, es una sinergia que se retroalimentará. Y como siempre decimos, de todo lo que hemos aprendido nosotros en estos 10, 11 años de estar en la red, no es ni nuestro blog, ni nuestro podcast, ni las clases que hemos dado, ni el libro que hemos sacado. Todo eso es relativamente secundario en proporción a la gran alegría que nos han dado todas las sinergias que hemos ido creando. O que hoy está aquí Darío
que hace 5 años nos conocimos en un evento y no sé qué, y luego nos hemos tomado unas cuantas cervezas cuando nos hemos visto y que hoy digo, ya hay sinergia, estamos colaborando juntos, estamos haciendo que esto crezca, ¿no? Todo esto es posible, todo esto es real y todo esto depende de nosotros. Así que nada, agradeceros estas ponencias tan maravillosas que nos habéis regalado. También al público asistente que ha llegado hasta aquí, hemos estado más de 50 personas, lo cual está muy bien. Creemos que esto es solo el comienzo de un ciclo que se irá repitiendo, porque esta formación también, que esto es formación, o todos estos encuentros, debate, han llegado para quedarse, y de hecho el próximo jueves, sin ir más lejos, nosotros desde Stepin y Barno organizamos otro que tiene que ver con arquitectura y danza, que nuevamente estará aquí Darío moderando, que creemos que también va a estar muy potente y nos ponemos a pensar en otros escenarios, en otras cosas que también nos hacen mucha falta a los arquitectos y arquitectas. Y nada, daros las gracias y deciros que seguiremos por aquí enredando y creando sinergias. Un abrazo para todos y para todas. Gracias.